En los antiguos textos egipcios, se describen algunas de las creencias respecto a la muerte que aquella increíble antigua sociedad profesaba desde innumerables siglos atrás. Las convicciones de aquellas gentes en los dioses eran tan profundas, que sus vidas estaban totalmente regidas por el faraón, el cual era el representante terrenal de la voluntad de las deidades. Por lo tanto, los egipcios eran devotos seguidores de las divinas normas. Su creencia en la existencia de un más allá no era muy diferente a la de sus contemporáneos, aunque sus ritos y creencias tenían algunos matices que las convertían en curiosas y sofisticadas. El lugar del juicio final egipcio estaba situado en algún rincón desconocido entre el cielo y la tierra. Recibía el nombre de la Duat, también conocida con los nombres de Amenti, o el nombre de Necherhertet, tal y como se referían a este lugar espectral de tránsito para las almas en algunas ciudades. Se creía que estos lugares enigmáticos estaban plagados de genios dañinos, de monstruos y de deidades primigenias con instintos salvajes. Según la tradición egipcia, al principio solo existía un océano infinito del que surgieron todas las deidades. Ra fue el primero en existir. Este dios primordial, el poderoso Ra, fue el creador de todos los seres, incluidos el resto de dioses, y el verdadero padre hacedor de todas las cosas. Pero en el mismo momento de su nacimiento también apareció la Duat, el reino sobrenatural de la tradición egipcia. Desde el comienzo de su existencia, la Duat ya contaba con algunas deidades propias, tales como la serpiente Apophis entre otras. Dioses y diosas cuyo nombre ya nadie recuerda y que nunca salieron de aquel lugar. Nunca tuvieron devotos ni templos, y solo algunos conocían algo de los grandes y sabios atributos que les eran propios. En este lugar el espíritu del difunto debía deambular, sorteando malignos seres y otros peligros, según se narra en el libro de los muertos, y pasar por una serie de puertas en diferentes etapas del viaje. Al ser la Duat un mundo extremadamente complejo, y plagado de lugares enigmáticos y deidades desconocidas, a partir del Imperio Nuevo se compuso un texto llamado Libro del Anduat, donde se exponía la geografía y se describían los extraños seres que allí moraban, para emplearlo a modo de imprescindible guía espectral. Anubis, la deidad que se representa siempre con aspecto de perro o chacal, era el dios primigenio que gobernaba sobre aquel reino. Anubis controlaba siempre vigilante cada rincón de aquel lugar perdido en los confines del sagrado océano Nun, el mar infinito que todo lo llena, y el verdadero origen de todos los seres y dioses. Con la llegada del dios Osiris todo cambiaría, el sabio dios tomaría el relevo, y Anubis pasaría a desempeñar un segundo lugar. Solo solía intervenir en raras ocasiones, aquellas que eran especialmente complicadas. Tras la llegada de Osiris, la tradición evolucionó hasta situar la Duat en las profundidades de la tierra. Osiris ejercía con gran sabiduría y justicia su papel de juez en el inframundo egipcio. Su responsabilidad era enorme, sus sentencias deberían ser extremadamente justas, ya que serían para toda la eternidad. Osiris tuvo el dudoso honor de ser el primer habitante de aquel lugar. Tras ser asesinado por su hermano Set, su esposa Isis tuvo que recorrer todo el país, con la determinación de encontrar cada uno de los 42 pedazos, en los que su sanguinario hermano Set lo había desmembrado. Isis era la sabia diosa, conocía todos los hechizos ocultos y ancestrales de sus progenitores y hacía sabio uso de sus grandes poderes. Por lo tanto, usando su magia reconstruyó el cuerpo de su esposo, de tal manera que se pudo proceder a ejecutar el sagrado arte del embalsamamiento con total ortodoxia. De esta forma su alma pudo alcanzar la Duat y cruzar sus numerosas puertas, convirtiéndose así en su primer habitante. A partir de este momento, Osiris sería el dios encargado de juzgar las almas de los recién llegados. Tal y como se desprende de los fragmentos de historia que han sobrevivido hasta nuestros días, los antiguos egipcios tenían un respeto reverencial sobre los ritos funerarios. Disponían de un libro sagrado. Este era conocido como el Libro de los Muertos. Todos tenían su propio libro, cada uno de los seres mortales escribía el suyo propio, y este le acompañaría en su tránsito hacia la Duat. Este libro contenía aquellos ritos utilizados durante su funeral, los cuales serían de gran eficacia para transitar aquellos tenebrosos lugares, repletos de almas a la espera del juicio de Osiris, el momento definitivo en el que el veredicto sería emitido.
No todos podían cumplir con toda aquella extensa liturgia, algunos de los procedimientos y sustancias usadas eran extremadamente caras y difíciles de conseguir. Solo el faraón y las clases más pudientes podían ejecutar aquellas onerosas ofrendas a los dioses, con la esperanza de agradarlos. Los ciudadanos elegían aquellos de los sortilegios que pensaban que podían serles de más utilidad en el más allá, y creaban de esta forma su propio libro con el cual serían enterrados. Eran escrupulosos en la tarea de seguir fielmente los encantamientos, elaborados rituales necesarios para que su alma alcanzara con éxito su destino final. Estos ritos funerarios eran muy numerosos y variados, ningún libro de los muertos los contenía en su totalidad, cada región usaba los ritos según la tradición de su liturgia local. El libro les ayudaría a alcanzar y cruzar las numerosas puertas que debían franquear, y los innumerables peligros que deberían afrontar antes de alcanzar la sala donde Osiris les juzgaría. El libro de los muertos era confeccionado por los escribas, a los que la gente se los encargaba en preparación de su propio funeral, o por el de algún familiar recién fallecido. Estos libros eran artículos caros, estaban fabricados con el mejor papiro, y mostraban textos y dibujos explicativos. Inicialmente la mayoría de propietarios de libros de los muertos eran miembros de la élite social, pero con el tiempo aparecerían versiones más asequibles para la mayoría de los ciudadanos. Los sortilegios que contenían estos libros eran auténticos manuales para transitar a través de aquellos extraños lugares. Exóticas criaturas con cabeza de animal acechaban por doquier al transeúnte, y había que conocer el encantamiento adecuado para garantizar que las diferentes partes del fallecido llegaran bien preservadas y reunidas, ya que el camino hacia el más allá estaba plagado de enormes dificultades. A los fallecidos se les requería atravesar una serie de puertas, cavernas y montañas vigiladas por criaturas sobrenaturales y aterradoras, las cuales iban armadas con enormes espadas o lanzas. Solían ser representadas con formas grotescas, normalmente con cuerpos humanos y cabezas de animales, o con la combinación de diferentes bestias. Estas criaturas debían ser pacificadas recitando los sortilegios adecuados, y destinados a eliminar su amenaza e incluso pasar a gozar de su protección. Además de estas entidades sobrenaturales, había otras amenazas de animales reales o imaginarios, tales como cocodrilos, serpientes y escarabajos. Existían numerosos encantamientos para otorgar al muerto el control sobre el nuevo mundo que le rodeaba. Mientras algunos hechizos protegían al difunto de las abominables criaturas hostiles, otros servían para guiarlo a través de los innumerables obstáculos que poblaban aquel infierno. Muchos eran los sortilegios que existían, algunos afirman que eran 192 diferentes, aunque nadie los conocía en su totalidad. Estos encantamientos eran absolutamente esenciales en aquel inframundo, estaban destinados a otorgar al fallecido los conocimientos místicos necesarios para identificarse con los dioses al superar el juicio de Osiris. Los sortilegios del libro de los muertos hacían uso de varias técnicas mágicas, las cuales también podían ser usadas en otras áreas de la vida diaria egipcia. Algunos servían para consagrar los amuletos mágicos que protegerían a los muertos de cualquier daño durante su estancia en la Duat. Los textos y las imágenes del libro de los muertos eran tanto mágicos como religiosos. La magia era una actividad tan legítima y extendida como el propio rezo a los dioses. De hecho, para los antiguos egipcios no existía diferencia entre las prácticas mágicas y las religiosas. El concepto de magia estaba íntimamente ligado a la palabra escrita y hablada, por lo que el acto de pronunciar un ritual era en sí mismo un acto de creación. El poder mágico de las palabras se extendió tanto a las palabras escritas como a las imágenes. Los egipcios creían que los jeroglíficos eran un invento del dios Tot, y que gozaban de gran poder, pues también tenían la capacidad de transmitir toda la enorme fuerza de los sortilegios. El libro de los muertos dotaba a su propietario de los nombres místicos de muchas de las entidades que se encontraría en el más allá. El conocimiento de estos nombres secretos otorgaría a su poseedor gran poder sobre estas entidades. La momificación era una tarea esencial ya que preservaba y transformaba el cuerpo físico en una forma espiritual idealizada y con aspectos divinos. Algunos sortilegios estaban destinados específicamente a preservar el cuerpo del fallecido, y debían ser recitados durante el delicado proceso de momificación.
El corazón, considerado como aspecto del ser con inteligencia y memoria, también era protegido con sortilegios, y si se daba el caso de que el corazón físico fallara o hubiera resultado dañado, era común enterrar escarabeos enjollados junto al cuerpo para servir como su reemplazo. El Ka, la fuerza vital, permanecía en la tumba con el cuerpo muerto, y requería el sustento de las ofrendas de comida, agua o incienso. En el caso de que los sacerdotes o los familiares no incluyeran estas ofrendas, uno de los sortilegios garantizaba que esto se cumpliera. El nombre del fallecido, el cual constituía su individualidad y era esencial para su existencia eterna, era escrito en varios lugares a lo largo del libro, y uno de los sortilegios tenía el efecto de que el difunto recordara siempre su propio nombre. Finalmente, la sombra del difunto era salvaguardada por varios sortilegios, y si todos estos aspectos de la persona se preservaban, saciaban y recordaban de distintas maneras, entonces el difunto podría vivir en la forma de un espíritu bendecido con poderes mágicos, y que conviviría eternamente entre los mismísimos dioses. También había encantamientos destinados a que el alma del fallecido se uniera al propio Ra, durante el viaje por el cielo en su barca solar, y ayudara al gran dios a luchar contra la serpiente Apophis y otras bestias. Si todos los obstáculos de la Duat eran salvados, el fallecido era juzgado en el ritual conocido con el nombre de pesaje del corazón. En este punto existía la posibilidad de que el corazón del difunto sintiera gran arrepentimiento, dando testimonio y revelando todos los pecados cometidos durante su vida. Durante el juicio Anubis extraía mágicamente el corazón del difunto, el cual representaba la conciencia y la moralidad, para depositarlo sobre uno de los dos platillos de una balanza. El Ib era contrapesado con la pluma de Maat, símbolo de la verdad y la justicia universal, situada en el otro platillo. Un jurado compuesto por 42 dioses jueces formulaban preguntas al alma del difunto acerca de su conducta pasada, y dependiendo de sus respuestas el corazón disminuía o aumentaba de peso. El sabio dios Tot actuaba como escriba, anotando cuidadosamente los resultados para entregárselos posteriormente a Osiris. Al final del juicio, Osiris dictaba sentencia. Si el Ib era menos pesado que la pluma de Maat y la sentencia era positiva, su Ka, la fuerza vital, y su Ba, la fuerza anímica, podían ir a encontrarse con la momia y conformar así el Aj, el ser benéfico, para de esta forma vivir eternamente en los campos de Aru, el paraíso en la mitología egipcia, donde la felicidad era eterna. Pero si el veredicto era negativo, y su Ib era más pesado que la pluma de Maat, entonces este era arrojado a Amit, el devorador de los muertos, un ser con cabeza de cocodrilo, patas traseras de hipopótamo, además de torso y patas delanteras de león, el cual devoraría irremediablemente su alma. Esto se denominaba la segunda muerte, y suponía para el difunto el final de su condición de inmortal. Si esto sucedía, aquella persona sería borrada para siempre de la historia de Egipto. La sofisticación de la que hacían gala los pobladores del antiguo Egipto es de gran belleza y complejidad. Muchas de sus creencias eran tan profundas que han resistido incólumes el paso de los siglos, y aún hoy nos fascinan profundamente aquellas monumentales gestas, que esta gran cultura nos ha legado a modo de impresionante y enigmático regalo.